Atencionmedios.com, impactando tus sentidos. Estudió la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue maestro en la Facultad de Economía de la UNAM y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es maestro investigador en el posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Desde hace 35 años forma parte del Instituto Maya, asociación civil que dirige. Es miembro del Consejo Editorial de las revistas Cuadernos Agrarios y Chiapas y publica frecuentemente en Luna Córnea, Memoria y el diario La Jornada. Actualmente es coordinador del suplemento mensual La Jornada del Campo. Entre sus principales publicaciones, que se cuentan por decenas, está, por ejemplo, Regeneración, Los herederos de Zapata, De haciendas, cañeros y paraestatales, El México bárbaro, El impacto social de las políticas de ajuste en el campo mexicano y otras muchas más. Buenas noches, agradezco al Pino su invitación, agradezco al Pino su libro, agradezco al Pino su amistad. Creo que el trato con el Pino es tan intenso, tan estimulante, tan creativo como el trato con sus libros, y eso es algo que hay que reconocer. Alguien que viera el nombre de este libro que nos acaban de entregar, pero bueno, ya lo leímos, aunque no necesariamente en la versión impresa. Estado, educación. Podría pensar que este libro se ocupa de los conceptos, políticas, recursos, prácticas con que las instituciones públicas han procurado a lo largo de la historia de nuestro país, la formación de los ciudadanos, su elevación moral, la integración de su sistema valorativo, su desarrollo intelectual, su sensibilidad artística, su productividad, sus potencialidades físicas y deportivas, es decir, algo así como que este libro se ocupa de la educación sin adjetivos, y esto sería una apreciación ingenua. El libro se ocupa del Estado y la educación, pero el tercer concepto es hegemonía, es decir, la educación pública como instrumento para darle a este Estado consenso, como herramienta para legitimar no un gobierno, aunque también, sino un proyecto de nación o proyectos sucesivos de nación. La educación, y no solo la educación, la ciencia, la tecnología, por ejemplo, no son, como algunos piensan, territorios neutrales, donde privan principios y valores universales aceptados por todos. La educación, la ciencia, la tecnología, son campos de batalla, son arenas donde se enfrentan filosofías, concepciones de la sociedad y de la historia, proyectos económicos, intereses políticos, a veces estratégicos, a veces mezquinos, frecuentemente mezquinos, hoy por hoy mezquinos, lamentablemente en nuestro país, pero de esto no se ocupa el libro, porque el tiempo al que dedica la reflexión no llega hasta el presente. Y en este enfrentamiento se juegan los destinos del país, los destinos de la nación. Pues, como señala el Pino, siguiendo a Ernesto Gramsci, no hay un sistema político que pueda sostenerse por mucho tiempo basándose solo en la fuerza, sustentándose únicamente en la fuerza. Todos los sistemas políticos necesitan cierta anuencia, un grado mayor o menor de consenso, y este proviene en alguna medida o en gran medida del control del sistema educativo. La educación pública fue el recurso más eficaz con que contó el Estado mexicano en diferentes etapas históricas para formar ciudadanos anuentes al proyecto de país que impulsaba en nombre del bloque en el poder. Pero uso el tiempo pasado, digo fue, porque en las últimas décadas otro instrumento más poderoso sustituyó al sistema educativo formal como herramienta de adoctrinamiento. Y este recurso, me parece que hoy preponderantes son los medios masivos de comunicación, y en particular los medios electrónicos, medios que siempre fueron influyentes, la radio desde principios del siglo XX, la televisión desde mediados del siglo XX, pero que hoy no solo son influyentes, hoy son dominantes. Hoy, me parece, son la principal fuente de legitimación de hegemonía de los gobiernos en curso
la fuente de legitimación del tipo de Estado y de país que interesa a los poderes fácticos, la legitimación de aquellos que buscan perpetuar un orden oligárquico que es el que domina en nuestros días. En nuestros días el gran educador no es la SEP, y no quiero decir que la batalla por la educación de la SEP y por sus contenidos no sea importante, pero el gran adoctrinador ya no es la SEP, sino el duopolio televisivo. Pero esto no es problema con el libro, porque Salvador se ocupa del periodo que va de 1820 a 1956, y en este lapso, sin duda, la educación pública fue la gran civilizadora, la gran constructora de ciudadanía. Aunque ciertamente fue una civilidad, fue una ciudadanía con adjetivos, insisto, en él. No es lo mismo la educación liberal de la segunda mitad del siglo XIX que la educación positivista en el tránsito del XIX al XX, que la educación socialista de los años 30 del siglo pasado. Y de estas diferencias, de su análisis, de su comprensión, se ocupa con prestancia, con solvencia, el libro del Pino. Y el libro del Pino no es un libro que reflexione sobre la cuestión de la educación como política de Estado, sino que es una historia de la educación. Una historia, no una historiografía, no efemérides, hay información, hay fechas, hay datos, sin duda, y se agradece, pero se trata de una interpretación. El enfoque del Pino es un enfoque histórico, insisto, no historiográfico, más que un recuento de los avatares de la educación pública durante 130 años de historia nacional, es la comprensión de la historia política, intelectual del Estado y del México independiente desde la perspectiva de los conceptos y sistemas educativos. Me parece, y no es guayabazo, no es porque hay que decirlo cuando me invitan a uno a presentar un libro, que el libro del Pino es indispensable para seguirle el rastro a las ideas y a las prácticas educativas con que se construyó la hegemonía en el México independiente. Pero lo que cuenta el libro no es toda la historia. Pino nos muestra el curso del Estado mexicano como educador, pero no se ocupa más que marginalmente de la forma en que la sociedad mexicana era impactada por dichas acciones educativas. La historia estatal, política de la educación en México, el México independiente, está patente, está analizada, está documentada en este libro. Ahora es necesario, o más bien es necesario también, documentar la historia social, la historia de los contenidos y medios educativos, pero también de la recepción y apropiación por los diferentes sectores de la sociedad mexicana. Y no solo su apropiación, sino también su eventual rechazo, o cuando menos su sistemática resignificación, decodificación. La historia de la construcción de una hegemonía es también la historia de la resistencia a esta persuasión, la historia de la decodificación, de la resignificación, del desmontamiento de las ideas hegemónicas. La historia de la hegemonía es, pues, la historia también de la contrahegemonía. Naturalmente, el Pino no puede hacerlo todo en un libro que además, en este caso, es un libro relativamente breve, no por ello menos sustancioso. Y mucho menos si tenemos presente que reconstruir los avatares del Estado es complejo, pero seguir en la pista a los múltiples, a las diversas vertientes del fenómeno educativo, las vertientes sociales del fenómeno educativo, es tarea literalmente de nunca acabar, tarea que muchos han emprendido de diferentes maneras, de manera puntual, para una época, para un género, para un medio, para un recurso. Me parece entonces que el libro es provocador no solo por lo que dice, no solo por lo que contiene, no solo por los debates que puede generar y que genera, sino también por otras investigaciones que podría suscitarse a partir de su lectura. Un ejemplo de lo que podría hacerse tomando como punto de arranque el trabajo del Pino. Y voy a referirme a un tema del que yo me he ocupado con cierto detenimiento en algunos ensayos sobre el México bárbaro de fines del siglo XIX, principios del XX, y muy particularmente el discurso racista del porfiriano. Y me refiero a este tema no porque es un tema que a mí me interesa, sino porque creo que es un tema vigente, y aunque el libro no avanza hasta nuestros días, algunos de los temas que están ahí contenidos sí pueden desarrollarse hasta el presente. Entonces, el concepto que se tenía acerca de los indios, de los pueblos originarios, pero no solo en el discurso político, sino también la incorporación del racismo en el imaginario colectivo, cuando menos de los mexicanos de razón,
y la transformación, pues, del racismo en sentido común. El libro, en el capítulo 3, supongo en la versión que yo conozco, creo que no habrá cambiado, en el capítulo 3, El Pino nos presenta el pensamiento educativo, en particular de Emilio Rabasa, con respecto a este tema, particularmente en lo que se refiere a la educación de los indios. Y dice Rabasa, citado por El Pino: el indio en crudo, tal como lo da la tribu, no puede aprender a leer si de 100